En la historia de la guerra, los puertos siempre han sido tan decisivos como el frente de batalla. Lo que alimenta, equipa y mantiene con vida a un ejército no es el soldado en el frente, sino la logística que llega hasta él. Y el corazón de la logística son los puertos. Uno de los líderes que mejor conocía esta regla era Putin. Su motivo para bombardear Mariupol durante semanas, en 2022, conquistándola calle por calle y arrasando Azovstal, no fue meramente simbólico. El puerto de Mariupol era la mayor base logística del mar de Azov, una arteria vital que abastecía a Crimea y al Frente Sur, la puerta de entrada por donde se enviaban al mundo el grano y el metal ucranianos robados. Cuando Putin tomó este puerto, pensó que había asegurado la logística de su Frente Sur. La noche del 10 de junio, Ucrania rompió esa seguridad con una sola operación, y quizás el detalle más impactante de esta operación sea este. La unidad que llevó a cabo el ataque fue la Brigada Azov, la misma fuerza que defendió Mariupol hasta el último aliento en 2022, resistió durante 82 días en los sótanos de Azovstal y fue hecha prisionera. 4 años antes habían perdido la ciudad. Ahora regresan con drones. La magnitud de ese regreso fue mucho mayor que la de un ataque de una sola unidad. 3 fuerzas diferentes se movieron de forma coordinada sobre el terreno. El primer cuerpo Azov, el Centro de Operaciones Especiales Alfa, de los Servicios de Seguridad de Ucrania y las Fuerzas de Sistemas No Tripulados. El despliegue simultáneo de las 3 entidades contra el mismo objetivo demuestra que esta operación fue una decisión estratégica y planificada. El ataque se llevó a cabo con drones kamikaze de largo alcance y sistemas FPV. Los drones eludieron la red de radar rusa volando a baja altitud con navegación autónoma. Varios drones fueron dirigidos simultáneamente a diferentes objetivos, y esta intensidad sobrecargó las baterías de defensa aérea Pantsir y Tor en Mariupol. Los sistemas de defensa aérea más efectivos de Rusia se habían desplegado en el frente, y las unidades que protegían el puerto no estaban preparadas para un ataque de esta magnitud. Una vez superadas las defensas, los drones atacaron el sistema nervioso del puerto. Las estaciones de distribución eléctrica y los centros de transformadores fueron alcanzados. El puerto quedó sumido en la oscuridad total. Los sistemas de radar y vigilancia fueron destruidos. La capacidad para dirigir el tráfico marítimo quedó anulada. Las instalaciones de reparación y la torre de control del puerto fueron atacadas. Tanto el mantenimiento físico como la coordinación operativa colapsaron. Los depósitos de combustible y lubricantes fueron eliminados. 8 tanques habían sido destruidos y 9 dañados en el primer ataque 5 días antes, y los restantes fueron reparados en esta operación. Y el objetivo final con dimensión diplomática, el buque de carga seca Lady Augusta, perteneciente a la flota en la sombra de Rusia, sujeto a sanciones internacionales. Este barco transportaba grano y metal ucranianos robados desde los territorios ocupados a los mercados mundiales a pesar de las sanciones. Ya no puede hacerlo. Fuentes informaron que el resultado de la operación fue una restricción significativa de la capacidad operativa. El cuerpo Azov se expresó con mayor claridad. El puerto de Mariupol ya no está operativo. La diferencia radica en la brecha entre el lenguaje diplomático y la realidad sobre el terreno, pero ambas situaciones apuntan al mismo lugar. Existe un umbral crítico entre la paralización temporal de un puerto y su inoperatividad total. Cuando se ataca un solo sistema, por ejemplo, el equipo de radar, el puerto puede seguir funcionando, aunque esté dañado. Pero Ucrania no atacó un solo sistema, sino 5 a la vez: energía, comunicaciones, reparación, almacenamiento y gestión. Esto significa cruzar ese umbral. Sin electricidad, las grúas, las bombas y la refrigeración no funcionan. Incluso si un barco atraca, no se puede cargar. Sin radar, un barco no puede entrar con seguridad. Sin instalaciones de reparación, un barco dañado no puede abandonar el puerto y bloquea otras operaciones. Sin depósitos de combustible, un barco anclado no puede moverse. El colapso de cualquiera de estos sistemas por sí solo ralentiza el puerto. El colapso de los 5 simultáneamente lo destruye. Lo que ocurrió en Mariupol es esto último, y lo fundamental es el plazo para reparar estos daños. Reconstruir la infraestructura eléctrica puede llevar meses, y durante ese tiempo, aunque los otros 4 sistemas funcionen, el puerto no podrá operar. La energía es la base de todo. Sin ello, nada funciona.
La rapidez con la que Rusia puede reparar este puerto es una cuestión que requiere un análisis aparte. Pero en resumen, realizar reparaciones bajo la presión de los drones ucranianos es una guerra en sí misma. Las consecuencias de esta guerra ya han trascendido las fronteras de Mariupol, pues lo destruido no fue solo un puerto, sino un eslabón fundamental en la columna vertebral logística del frente sur ruso. Las consecuencias militares son las más graves. El puerto de Mariupol era la mayor base logística rusa en el mar de Azov. Desde aquí se coordinaban los envíos de combustible, municiones y repuestos al frente sur. Antes de la guerra era uno de los puertos de exportación de acero más importantes de Ucrania, y tras la ocupación, Rusia integró esta infraestructura en su propia red logística. Rusia tiene aproximadamente 200.000 soldados desplegados en el sur de Ucrania, en los frentes de Donetsk, Zaporilla y Jersón, y las necesidades logísticas de estas fuerzas son enormes. El puerto cubría una parte importante de estas necesidades porque el corredor terrestre R-280 Novorossiya ya estaba bajo el control de los drones ucranianos. El tráfico de camiones se redujo un 71% y el propio mando ruso prohibió el transporte militar por esta carretera. El puerto de Mariupol era la vía de reabastecimiento alternativa que debía aliviar precisamente esta presión. El suministro de materiales por mar redujo la carga del corredor terrestre. Ese paso ahora está cerrado y este no fue un golpe aislado. El depósito de municiones del 51º Ejército de Armas Combinadas de Rusia también fue atacado allí esa misma noche. El puerto y el depósito quedaron fuera de servicio simultáneamente. La capacidad de reabastecimiento de las fuerzas rusas en el frente sur, tanto por mar como por tierra, se redujo drásticamente en una sola noche. Las consecuencias económicas quizás no sean tan visibles como las militares, pero podrían resultar más devastadoras a largo plazo. Rusia transportaba a través de este puerto grano, carbón y metal ucranianos, robados desde los territorios ocupados, llegando a los mercados mundiales mediante buques de la flota clandestina, a pesar de las sanciones internacionales. Este contrabando era una de las fuentes de ingresos que alimentaban la economía de guerra rusa, y Mariupol era el principal punto de salida de esta red en el mar de Azov. El ataque de Lady Augusta no se centró únicamente en un barco, sino en el funcionamiento de todo este sistema. Mientras el puerto permanezca inoperativo, los beneficios económicos que Rusia obtiene de los territorios ocupados también se reducen. La consecuencia política es quizás la más grave. Cuando Putin bombardeó y capturó Mariupol durante semanas en 2022, lo presentó como una de las mayores victorias de las operaciones militares especiales. La idea de que Mariupol estaba bajo control era uno de los pilares fundamentales que mantenían viva la moral interna. El ataque con drones al puerto sacudió este discurso hasta sus cimientos. El Kremlin se vio obligado a reconocer que el puerto estaba significativamente restringido y esta confesión podría afectar negativamente el clima político en Rusia de cara a las elecciones a la Duma de otoño. Si Mariupol no es segura, ningún lugar, por seguro que sea, lo será para Putin. Y el punto donde convergen todas estas consecuencias es Crimea. Hay entre 40.000 y 60.000 soldados rusos desplegados en la península y sus opciones de reabastecimiento se reducen día a día. El puente de Chongar fue alcanzado 2 veces y cerrado. El cruce entre Genichesk y Arabat quedó inutilizado. Se prohibió la venta de gasolina en Crimea y se introdujo un sistema de racionamiento. El último transbordador ferroviario, el Slavyanin, fue destruido. La línea férrea quedó cortada. El puerto de Mariupol era la última alternativa importante para abastecer a Crimea a través del mar de Azov. La capacidad del puente de Kerch es limitada y no se puede transportar combustible. Con Mariupol también fuera de servicio, las opciones que le quedan a la guarnición de Crimea se reducen a un puñado de carreteras secundarias y un puente con capacidad insuficiente. Las consecuencias militares, económicas y políticas apuntan en la misma dirección. La red logística del frente sur de Rusia se está desmoronando, y quien desmanteló esta red logística es quizás el detalle más llamativo de la operación. La Brigada Azov es el símbolo de Mariupol. Cuando la invasión rusa a gran escala comenzó en febrero de 2022, esta unidad resistió hasta el último escalón para defender la ciudad. Lucharon durante 82 días bajo asedio en los sótanos de la planta siderúrgica de Azovstal, bajo tierra junto a civiles, hasta que se les agotó la munición.
El mundo exterior los presenció en directo. En mayo de 2022 se rindieron. Rusia presentó esto como una de las mayores victorias de la guerra. Los combatientes del Azov capturados estuvieron recluidos en prisiones rusas durante meses. Las acusaciones de tortura tuvieron gran repercusión en la opinión pública internacional. Pero la historia no terminó ahí. Los combatientes liberados, mediante intercambios de prisioneros, se reorganizaron. Ucrania elevó a Azov de brigada a cuerpo de ejército propiamente dicho, el primer cuerpo de Azov. Y este cuerpo comenzó a regresar discretamente a Mariupol, no físicamente, sino mediante drones. En abril y mayo de 2026, el cuerpo Azov tomó el control aéreo de las carreteras que rodean Mariupol y, de hecho, declaró su regreso a la ciudad. Comenzaron a perseguir sistemáticamente camiones y camiones cisterna rusos en la R-280. La operación en el puerto fue la culminación de este proceso. Los mismos soldados que perdieron la ciudad hace 4 años ahora están arrasando su puerto con drones. Esto no es solo un regreso militar, es el símbolo de cómo Ucrania planea ganar esta guerra. Caer, reagruparse y regresar con un método diferente. Ese método diferente es ahora una doctrina, y la operación de Mariupol es la aplicación más concreta de esta doctrina. En 2022, Ucrania intentaba detener a Rusia con fuerzas convencionales en el frente. En 2023 demostró su capacidad de ataque de largo alcance al atacar el puente de Crimea, pero estos ataques puntuales no produjeron resultados duraderos. En 2024 transformó la guerra naval al destruir 1/3 de la flota del Mar Negro con drones marinos. En 2025 se desarrollaron drones de alcance medio y se inició su producción en masa, y en 2026 todas estas capacidades se fusionaron en una sola estrategia: el estrangulamiento logístico. En lugar de derrotar a Rusia en una gran batalla campal en el frente, se trataba de colapsar sistemáticamente la columna vertebral logística de la guerra. Esta estrategia consta de 3 niveles. La primera fase consiste en ataques de largo alcance, la destrucción sistemática de objetivos situados entre 30 y 300 kilómetros detrás del frente, refinerías, depósitos de combustible, nudos ferroviarios, puentes y puertos. El puerto de Mariupol es el objetivo más reciente de esta fase. La segunda fase consiste en el control marítimo, que implica debilitar la flota del Mar Negro con drones navales, mantener bajo presión el puente de Kerch e inutilizar los puertos del Mar de Azov. La destrucción del ferry de Slavianin forma parte de esta capa. La tercera capa consiste en la restricción del corredor terrestre, lo que implica someter al R-280 al fuego enemigo, atacar los puentes de Changar y Arabat y aislar gradualmente a la guarnición de Crimea. Estas 3 capas no son independientes entre sí. Cada uno multiplica el efecto del otro. Cuando el puerto cierra, la carga sobre el corredor terrestre aumenta. Cuando se interrumpe el corredor, la importancia de la ruta marítima crece. Cuando la ruta marítima también se cierra, el sistema colapsa. Este enfoque se ajusta al marco de 3 fases del general Ben Hodges, comandante retirado del ejército de Estados Unidos en Europa: aislar, hacer insostenible y luego intervenir. Ucrania ha completado en gran medida la primera fase, el aislamiento, y actualmente se encuentra en la segunda. El objetivo no es un desembarco anfibio a gran escala en Crimea, sino convertir a Crimea en una carga insostenible para Rusia. Y lo más llamativo de esta estrategia es su coste. El programa de bloqueo logístico que el ministro de Defensa, Fedorov, anunció el 27 de mayo asciende a $113 millones, una fracción de los recursos militares que Putin destinó a la toma de Mariupol. La fórmula de Fedorov es sencilla: el enemigo ya no se sentirá seguro ni siquiera lejos del frente. Mariupol está a 80 kilómetros de la línea del frente y ya no es segura. Si un puerto a 80 kilómetros de la línea no es seguro, entonces ninguna de las bases logísticas de Rusia lo es. Pero esta imagen no significa que el frente sur se haya derrumbado. La capacidad de adaptación de Rusia se ha demostrado repetidamente a lo largo de esta guerra. En 2022, en Jersón, Ucrania atacó los puentes del Dnieper y cortó las líneas de suministro.
Pero Rusia resistió durante meses construyendo puentes flotantes, transportando materiales en convoyes nocturnos y solo llevó a cabo una retirada controlada en noviembre. Un proceso de adaptación similar podría ocurrir en Mariupol. El puerto podría repararse, Rusia podría suministrar energía temporal con generadores móviles y restablecer parcialmente su capacidad operativa. La estructura física permanece en pie. Lo que se destruyó fue la infraestructura, no los edificios. El puerto de Berdyansk podría ser una alternativa viable. El puente de Kerch sigue abierto. El personal y los materiales ligeros continúan transitando, aunque no se pueda transportar combustible. El reabastecimiento aéreo también es una opción. Los materiales podrían transportarse al aeropuerto de Simferopol mediante aviones de carga IL-76 y AN-124. Sin embargo, el reabastecimiento aéreo tiene limitaciones estructurales. Un IL-76 transporta como máximo entre 40 y 50 toneladas y puede realizar solo unos pocos vuelos al día. Estas cifras son insignificantes comparadas con las necesidades diarias de un frente sur con 200.000 soldados. El reabastecimiento aéreo puede mantener a un ejército con vida temporalmente, pero no es una solución logística sostenible. En Stalingrado, los alemanes intentaron salvar al sexto ejército con reabastecimiento aéreo y fracasaron. El problema de la escala es insuperable. Los aliados de Rusia también forman parte de la ecuación. China sigue suministrando componentes críticos para la producción bélica, microchips, máquinas herramienta, equipos industriales, y estos componentes sustentan la capacidad de Rusia en un amplio espectro, desde la reparación de radares hasta los sistemas de defensa aérea. Corea del Norte proporciona municiones y personal, compensando parcialmente las bajas en el frente. Irán apoya la capacidad de ataque de Rusia mediante el intercambio de tecnología de drones. Esta red de aliados amplía el poder de Rusia para continuar la guerra y eleva el umbral de colapso del Kremlin. Pero ninguna de estas medidas resuelve el problema fundamental de Mariupol. China no envía equipos para reparar la infraestructura, Corea del Norte no proporciona ingenieros portuarios e Irán no ofrece protección logística en el mar de Azov. Los aliados pueden prolongar la guerra, pero reconstruir la infraestructura destruida por la presión de los drones ucranianos no es problema de otro país, sino de Rusia, y que Rusia actualmente carece de la capacidad para reparar tanto el frente como la retaguardia simultáneamente. Pero la verdadera pregunta es esta: ¿se detendrá Ucrania mientras Rusia realiza las reparaciones? La lección más clara que ha dejado esta guerra es esta: cada infraestructura reparada se convierte en un nuevo objetivo. Rusia reparó el puente de Kerch en 2023. Ucrania lo atacó de nuevo. El puente de Chongar fue reparado. 2 días después fue cerrado de nuevo. El 5 de junio, varios tanques de combustible en Mariupol sufrieron un ataque. Mientras Rusia evaluaba los daños, el 10 de junio, las instalaciones restantes también fueron destruidas. En este ciclo, el bando defensor incurre en millones de dólares en reparaciones cada vez, mientras que el bando atacante vuelve a inutilizar la misma infraestructura con drones que cuestan unas pocas decenas de miles de dólares. La asimetría de costos favorece a Ucrania, y esta asimetría se acentúa con el paso del tiempo. Esta asimetría no es solo la historia de Mariupol, es la historia de la guerra misma. Putin tomó el puerto de Mariupol en 2022 con fuerza convencional. Semanas de bombardeo, miles de bajas, la destrucción de una ciudad. Ucrania neutralizó el mismo puerto en 2026 con unas pocas decenas de drones. Una operación nocturna que duró unas horas y 0 bajas. La diferencia no radica solo en el método, es la transformación de la naturaleza de la guerra. Un objetivo que se capturaba con una operación de fuerzas convencionales que duraba semanas puede perderse de la noche a la mañana en la era de los drones. Y esta ecuación no solo se aplica a Mariupol, sino a toda la infraestructura que Rusia mantiene bajo ocupación. Putin sabía que los puertos son el corazón de la logística, pero no pudo proteger ese corazón. Porque las reglas de la guerra cambiaron. Ucrania aprendió estas nuevas reglas más rápido que Rusia. Lo que abastece a un ejército no es el soldado en el frente, sino la logística que llega a ese soldado. Y esa logística ahora está al alcance de unas pocas docenas de drones. Seguiremos de cerca estos acontecimientos. Suscríbanse a QSM. Gracias por su atención.